Buen día, buen día, buen día, buen día para todos. Aquí nuevamente, Señor, con ustedes y con el Señor, tomando una deliciosa aromática. Muy deliciosa, muy especial para este día. Y bueno, seamos todos nuevamente aquí en este precioso estudio, en el precioso estudio del libro de San Marcos. Ayer siempre me extendí haciendo como un breve recuento de los libros que hemos visto, de que San Juan nos presenta. Voy a hacer así cuando siempre, si se puede, porque la idea es que no nos olvidemos ninguno. Juan nos presenta, que ya vimos el estudio de San Juan, de San Mateo, estamos en San Marcos, estamos viendo los 4 evangelios. Ya estamos en el tercer evangelio. Sabemos que San Juan nos presenta al Señor Jesucristo como el Hijo del Dios Altísimo, que Mateo nos los presenta como Rey y que Lucas nos los presenta como siervo, como el siervo que se entrega, el siervo enmudecido, el siervo que obedece, el siervo. Es tremendo como nos los presenta Marcos, ¿ve? Entonces, ayer estuvimos viendo también cómo muchas veces hacemos es realmente nuestra voluntad, que solo nos guiamos por nuestra propia realidad y no por la verdad de la palabra de Dios, ¿ve? Entonces el Señor nos está exhortando, nos está llevando a eso, a que no olvidemos que primero es su palabra y que primero es Él. Primero es Él, su palabra y Él. ¿Ve? Porque muchas veces nos olvidamos y estamos más pendientes solamente del líder, del siervo, del pastor, del sacerdote, de llámese como se llame. No estoy diciendo que no está bien que los honremos, que los respetemos, que los valoremos, pero que no le demos el lugar de Dios en nuestro corazón, en nuestro testimonio de vida. Porque muchas veces es que el pastor, es que los siervos, es que el cura, es que son los que han hecho conmigo, eso me han ayudado, eso me han dado. Ojo, ¿por qué se han movido ellos? ¿Quién los ha movido? Para nosotros. ¿Ve? Entonces, primero es Él. Primero es Él. Y como el Señor Jesucristo, aún Él así, como siervo, Él lo permite. Porque están las piedras en el camino para que tropecemos y paremos cuando Él ve que estamos como que, no, ojo, ojo. Entonces, ayer vimos de cómo el Señor les hace ver que es más importante el legalismo, la religiosidad, la religión, la iglesia, o realmente la vida del ser humano. Él vino a eso. Él vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Ve? Entonces, vimos cómo él sana al hombre de la mano seca y lo coloca en la mitad. Cuando le hacen la pregunta, como, véanlo ustedes mismos. ¿Y qué les parece mejor? Como hoy es que voy a estar aquí. Hoy lo voy a hacer. Mañana no voy a estar con ustedes. Entonces, hoy puedo hacerlo. Hoy quiero hacerlo. ¿Ustedes qué eligen? ¿Que no lo haga o que lo haga sencillamente porque estoy en medio de la iglesia, porque va a empezar el sermón, porque va a empezar esto, porque van a hacer lo otro, porque va a predicar pues el siervo invitado? Entonces, o realmente sano a este hombre. Es tan importante, mis hermanos, que estemos tan atentos a veces a quién le estamos sirviendo más, al hombre o a Dios. ¿Ok? No es para que nos sublevemos. Eso no es constante ni es siempre, pero el Señor nos lo coloca para que estemos allí muy atentos, muy atentos.
y para que de toda cosa guardada siempre estemos guardando el corazón para Él, para Él. Y hoy vamos a entrar enseguida ya en materia, la multitud a la orilla del mar. Después de suceder esto, entonces la multitud a la orilla del mar. Miren cuánta necesidad hay, a veces fuera de las iglesias, la mayoría fuera de las iglesias, ¿ve? Y todos los que estamos en ellas tenemos para dar, todos, porque tenemos al Señor Jesucristo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Santo, precioso, glorioso, perdónenme todo. Se vino sin pensar. Bueno, entonces, continúo. La multitud a la orilla del mar. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de alrededor, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Miren, la gente está tan deseosa, tan necesitada, y está queriendo ver al Señor Jesucristo en ti y en mí. Verlo. Hay tanta necesidad. Miren cuántas ciudades se mencionan aquí y cuántas ciudades hay ahora en la actualidad. Cuánta multitud necesita al Señor Jesucristo. Necesita cimentarse en la verdad de Él, sobre la roca, sobre lo que Él es. ¿Cuánta? Miren aquí, después de él haber hecho, con autoridad. Entonces, ¿cuánta gente necesitando? Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. A causa del gentío, el Señor dijo, tengan la barca lista, porque he de partir. Era tanta la necesidad, por eso Él vino a instruirnos, para que esos instruyeran, y aquí estoy yo también. Es allí, en esa cadena. Y por eso estoy aquí también, porque es para que la cadena no se pare ni se rompa, sino que siga la instrucción, porque es mucha la necesidad y es mucho lo que se extravían por no conocer esta verdad. El Señor dice en su palabra, por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. Muchos veían realmente ese atractivo del Señor Jesucristo, cómo se difundía su fama por sus obras, cómo se hacía el Señor Jesucristo popular por sus obras, por sus frutos los conoceréis. Señor, permíteme y ayúdeme, por favor, que en mí haya fruto, Señor, fruto bueno, para que puedan conocer, Señor, de dónde vengo, de quién soy, con qué autoridad estoy yo realmente aquí, Señor. ¿Qué fruto? Porque había sanado, y dijo a sus discípulos que le tuviesen lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Mira, todos los enfermos, solo por tocarle. La fe. ¿En quién ponemos la fe? ¿En qué estamos creyendo? ¿En quién estamos creyendo? La fe en Él. Mire cómo eran levantados y sanados. La fe en el Señor Jesucristo. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de Él. Ahí está el dominio del Señor Jesucristo. Su señorío, su dominio,
sobre todos estos espíritus inmundos, porque mira, hasta los espíritus inmundos venían y reconocían quién era, quién estaba caminando entre ellos, que había bajado del cielo, que era el Hijo del Dios Altísimo y que estaba caminando en medio de nosotros y que aún sigue, porque Él no quedó muerto, Él resucitó al tercer día y resucitó después de quitar las llaves del Hades para entregárnoslas a nosotras. A todos nosotros nos entregó las llaves del Hades. Si puedes creerlo, si podemos creerlo, ¿ve? Entonces ahí está el dominio, el poder del Señor Jesucristo. Y cómo le hacían reverencia, miren, los mismos. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo del Dios. Tú eres el Hijo de Dios. La reverencia y la humillación de Satanás y sus secuaces. Se humillaban. Se estaban humillando. Y delante de la gente. Tal vez era lo mismo que habían estado en la sinagoga esperando a ver si él sanaba o no sanaba en día de reposo. Si él levantaba o no levantaba en día de reposo. Tal vez también los que lo criticaban porque los discípulos recogieron las espigas, los granos en días de reposo. Y ahí estaban ahora humillándose y haciéndole reverencia. ¿A quién queremos hacerle reverencia a nosotros? ¿A quién queremos? ¿A quién queremos humillarnos? No es en el santo, no es en el ángel, no es solo en las vírgenes. No son, mis hermanos. Aquí en la Biblia no está. Si tú los encuentras en la Biblia para que les hagas esa reverencia y te humilles delante de ellos, por favor, me lo colocas allí. Puedes llamarme, puedes colocar allí el versículo, todo allí en los comentarios. Porque no es a ellos. El único es al Hijo del Dios Altísimo, al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo. Mira que el mismo Satanás se humilla. Aquellos seguidores de Satanás, miren aquí, delante de quién se está humillando Satanás, delante de Cristo. ¿A quién es que queremos seguir? ¿Al victorioso, al grande, al poderoso? ¿O aquel allí intermedio? ¿Aquel imitador? ¿O aquel mediocre? ¿Qué queremos? ¿Lo original o la copia? Miremos muy bien dentro de nosotros. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Para que no le descubriesen. Porque ellos, ¿cómo finaliza esto? El mismo Satanás reconociendo la divinidad de Dios. La divinidad. Eres el Hijo de Dios. Está reconociendo la divinidad. Eres el Hijo de Dios. Esto está en Marcos 3, 11, 12. Del 11 sobre todo. Lean el 11. Marcos 3, 11. Como el mismo Satanás y sus secuaces están reconociendo la divinidad de Dios. De Dios. Y como el Señor los mandó a callar. A callar. Silencio. ¿Por qué? Porque su hora no había llegado. Porque Él aún no había cumplido su propósito. El propósito para lo que Él había sido enviado, por lo que Él tomó la decisión de venir aquí. Su propósito era ir a la cruz del Calvario. Todavía era el hecho de que Juan el Bautista lo bautizara para que de allí fuesen trasladados todos nuestros pecados y que Él fuese a la cruz del Calvario y allí fuesen redimidos todos nuestros pecados. Todos, no unos cuantos, todos. Padre, gracias, Señor. Gracias por su preciosa palabra. Gracias, Señor, porque usted no ha dejado de ser. Gracias, oh Cristo, que no se nos olvide, Señor, su divinidad.
Que no se nos olvide, Señor. Y que queramos siempre querer, Señor. Siempre póngase querer y es hacer en nosotros. De querer siempre caminar con su verdad. Con su verdad, Señor. Su palabra. Que se anteponga su palabra a nuestra realidad, a nuestros deseos, a nuestros sueños, a esa realidad que nosotros a veces queremos vivir solo por esa y no por su palabra, por la verdad de Dios, que es su palabra. En su nombre, Señor Jesucristo, sea usted en medio de estos videos y en su difusión, Señor. Amén, amén y amén.